Hola chicos, bienvenidos a Cairo, donde el tiempo de Dios es perfecto. Les saluda Gilda, estoy con mi amiga Michelle. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de la armadura de Dios. Muchas veces nos sentimos que estamos bajo ataque espiritual, desanimados, confundidos, pero el día de hoy les vamos a enseñar cómo ponerse la armadura de Dios. Cuéntanos, Michelita, a ver, ¿en qué se trata la armadura de Dios? La armadura de Dios está en la palabra del Señor en el libro de Efesios 6:10. Ustedes pueden buscarlo en su Biblia, ahí nos da a detalle, paso a paso, cómo debemos colocarnos la armadura de Dios, ya que estamos siempre expuestos a una guerra espiritual. Nos enfrentamos día a día. De pronto tú puedes decir, es que mi mamá me está atacando, es que mi vecino me está atacando, pero en realidad son, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Entonces son esas fuerzas espirituales las que en realidad nos atacan. En este caso, si yo me levanto y se enoja mi mamá y me dice algo, no es mi mamá la que me está atacando, sino es el enemigo a través de mi mamá, ¿o qué quiere decir eso? Puede ser influenciada, o sea, recuerda que tú no estás luchando o peleando contra tu mamá, sino de pronto el enemigo quiere poner ese tropiezo para que tú lanzarte ese dardo, para que tu fe tambalee. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, muchas de las veces nos levantamos y hoy va a ser un grandioso día, entonces me tomo con el vecino y el vecino me dice algo y me molesta. Entonces, ahí, ¿cómo puedo hacer? Si mi día estaba tan lindo, tan positivo y el vecino me dice algo que no me gusta, ¿cómo actúo de esa manera? Sí, es como que en ese momento daña mi momento de positivismo, de energía buena, de todo me va a salir bien. Y el vecino me dice eso, entonces yo voy a reaccionar de diferente manera. ¿Cómo puedo? Para eso la palabra de Dios nos insta a ponernos la armadura. O sea, tú sabes que un guerrero, esto fue escrito en el contexto de antes, cuando iban a la guerra y se tenían que poner su casco, su coraza, su calzado. Entonces, la persona que escribió, Pablo, el apóstol Pablo, nos hace referencia a que nosotros, como estamos en una guerra constante, debemos estar preparados, tener nuestras armas, nuestro equipamiento listo. ¿Y cuál es ese equipamiento? Quizás no es que tú vas a salir con una espada y a pelear con el vecino, o vas a salir con un escudo, no. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos usar el cinturón de la verdad, y la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué crees tú que quiere decir esto? La coraza de la justicia, como tú dices que fue escrita en siglos pasados, la coraza de la justicia es lo que nos permitía, como ahora el chaleco antibalas. Entonces no permite que los dardos del enemigo atraviesen mi espíritu, mi alma, entonces, y lo contamine. En ese momento, a nosotros estar recubiertos con la coraza de la justicia, impedimos ese ataque espiritual. Ya, también nos dice que nos da el cinturón de la verdad. Un cinturón es algo que te aprieta para que no se te caiga el pantalón, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nosotros tenemos siempre que andar en la verdad. De pronto alguien te quiere instar a hacer una mentira, o de pronto tú quieres decir alguna mentira como que para que salvarte o sacártela. Nos dice que nosotros siempre debemos estar con el cinturón de la verdad. Y la verdad es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso en este canal van a aprender muchas cosas sobre la palabra de Dios para saber cómo andar en la verdad. También nos dice que el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. La coraza de justicia nos la dio Cristo, porque muchas veces nos dicen, es que tú eres pecadora y más lo que vas a la iglesia y estás peor. Entonces como que nosotros nos confundimos y decimos, ¿verdad? O sea, si soy así, ¿para qué voy a la iglesia? Pero la coraza de justicia Dios nos da para protegernos, porque Cristo ya pagó el precio y por Él somos justificados, por medio de Él. Cuando nos presentamos delante de Dios, Dios ve a Jesús, nos ve a través de Jesús. Entonces, podemos tener esa seguridad de que somos justificados por Jesús, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno o nos portemos bien. Entonces, siempre debemos recordar la coraza de justicia, que es Cristo en nuestras vidas. Yo tengo una pregunta, ¿y tú crees que aún nosotros, siendo cristianos, qué tiempo tenemos que ponernos la armadura de Cristo? O porque yo ya voy a la iglesia, asisto, no, ya estoy puesto una vez y no debo ponerme nunca más.
La armadura es que es una guerra que luchamos todos los días, no es como que hoy, bueno, ayer como ya tuve esa batalla, esa pelea, ya hoy día ya me di bien. O sea, todos los días tenemos una batalla. Entonces, todos los días debemos cubrirnos con la armadura de Dios. Es a diario, se puede decir. ¿Pero tú crees que desde que nos levantamos es recomendable ponernos esa armadura? O yo que sé, desayuno, voy a hacer ejercicio y después me voy a poner la armadura. ¿Cómo recomendarías tú eso? Siempre, bueno, un cristiano por lo general siempre tiene un tiempo a solas con Dios y lo recomendable es que sea la primera hora, ¿no es cierto? Para que tú tengas esa intimidad, esa comunión, estés preparado para salir a tu día a día, que es la batalla. Porque si primero tú desayunas, te vas al gimnasio, vas a dejar a tus hijos, y ya pasó muchas cosas en ese tiempo y tú has estado desprotegido, no has tenido la cobertura de Dios. Pero si tú lo primero que haces es al levantarte, es ponerte la armadura de Dios, encomendarte a nuestro Señor, entonces Dios te va a ayudar. Y claro que cuando uno hace eso es como que más ataque hay, como que hoy que haré más tiempo me va peor, estoy con más enojo, con más iras y cosas así, y eso nos pasa. Pero es un proceso que es poco a poco, o sea, no es como que hoy ya oré y ya estoy, ya no me va a pasar nada. Incluso cuando oramos, más tiempo se puede decir, vienen más ataques a nuestra vida, de pronto con los hijos, con el esposo, en el trabajo, en el camino, con los vecinos, con los padres, muchas cosas. Pero como nosotros estamos en ese proceso de santificación, el Señor poco a poco va trabajando en nuestras vidas y quizás a veces pareciera que das un paso adelante y dos atrás porque dices, ya, bueno, ya hoy día no me enojé, pero el siguiente día te enojas peor y haces cosas así. Entonces, es un proceso como los niños cuando aprenden a dejar el pañal. Hay días que ya van al baño solitos, pero el siguiente día ya se orinaron en la cama, cosas así, parece que retrocedieron. Pero en realidad es un proceso que todos debemos pasar. Además de ello, en la armadura de Dios tenemos el calzado de la paz y el escudo de la fe. ¿Esto qué nos quiere decir? Donde nosotros vamos caminando, en épocas antiguas teníamos lo que es el calzado, significaba las botas, donde ellos pisaban, había fuego, había cosas cortopunzantes, entonces eso te protegía donde tú ibas a caminando. Entonces, transformado ahora en la palabra del Señor, nosotros como hijos de Dios, al caminar, vamos a pisar firmemente porque tenemos esa confianza, donde vamos a pisar, nos va a dar paz el Señor. Y el escudo de la fe, vamos caminando y protegiéndonos. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Ajá, exactamente. Entonces nosotros vamos a seguir confiando, pisando firme y protegiéndonos justamente con la fe que el Señor nos da y esa seguridad que Él nos protege. Entonces, Michelita, ¿tú qué opinas al respecto? Siempre tenemos que ponernos las botas, calzado para donde vayamos, pisar firmemente, o cómo teníamos que hacerlo en ese caso. Claro, dice que nosotros debemos andar calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Qué quiere decir eso? Que el lugar donde nosotros vayamos, donde nuestro pie pise, nosotros debemos llevar el Evangelio, sea en nuestro trabajo, con nuestra familia. O sea, dice estar con el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Entonces nosotros siempre, nuestros pies a donde vayan deben proclamar a Cristo. O sea, es como que la gran comisión que nos dio, y aquí dentro de la armadura también podemos ver que Dios nos dice que siempre estemos calzados, que no nos olvidemos del Evangelio, porque muchas veces por encajar en la sociedad, o sea, no decimos abiertamente soy cristiano, o si es que nos ofrecen una copita, decimos, bueno, es una copita social o cosas así, pero no nos damos cuenta que al hacer esas acciones no estamos mostrando el apresto del Evangelio de la Paz, porque no estamos siendo diferentes, estamos siendo igual que ellos, porque ¿en qué nos diferenciamos? Si ellos toman, yo también tomo, si ellos van a tal lado, yo también hago. Entonces no hay una diferencia, no hay algo que marque que somos diferentes, que somos de Cristo. Entonces siempre debemos estar con nuestro calzado, que siempre nos recuerde que nosotros no somos de este mundo, pertenecemos a Cristo. Y también nos dice que debemos tener el escudo de la fe. ¿Un escudo para qué sirve? Para protegerte de cualquier ataque. Entonces, cuando vengan esos dardos, esas flechas que por lo general son pensamientos que atacan a nuestra mente, que nos dicen, pero si tienes un Dios tan grande, ¿por qué no te sana? O si tienes un Dios tan grande, ¿por qué vives en estas condiciones? O son pensamientos que el enemigo utiliza como dardos
para nosotros poder desanimarnos quizás. Es que aún siendo cristianos vamos a tener esos ataques, no, de hecho somos más atacados los cristianos, y sí, estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo decidimos no pecar? Porque muchas de las veces estamos en un círculo social y, como dice Michelle, aceptamos una copa de vino, aceptamos, pero no nos vamos a diferenciar del resto. Entonces, ¿qué hacemos sirviéndole a Cristo o buscando de Dios si no somos diferentes y somos igual? Igual en lo que es el escudo de la fe. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo? No. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, nuestra fe tiene que estar cimentada, firme. ¿Y qué es fe? Es creerle a Dios. Porque a veces nosotros creemos en nuestras fuerzas o creemos en que quizás la suerte o creemos en muchas cosas, pero quizás no le creemos al 100% a Dios. Decimos, chuta, ojalá me salga este trabajo, creemos, ojalá me vaya bien, y nuestra fe, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos están en otra cosa y no está en Dios. Nuestra fe no está siendo puesta en Dios. Entonces, en ese momento es cuando los dardos del enemigo vienen y nos quieren atacar. Pero si nuestra fe completa está en Dios, o sea, Dios tiene el control de todo y pase lo que pase, Él sabe por qué y nosotros le entregamos y descansamos en las manos de Dios, entonces estamos siendo protegidos por el escudo de la fe y esos dardos no nos van a hacer daño porque sabemos que nuestra confianza está en Dios. Yo tengo algo que acotar ahí cuando tú decías del trabajo. Por ejemplo, yo tengo fe en que me va a salir un trabajo, pero a la final no resulta. Y en este caso sí, van a venir pensamientos de por qué, si yo di lo mejor de mí, qué pasó, qué sucedió. Entonces eso quiere decir que Dios me está protegiendo de algo más. Y eso no quiere decir que Dios no me va a dar un mejor trabajo, sino que Él me está protegiendo para darme algo mejor que está en sus planes. Exacto. O quizás no te lo dé también. O sea, y si es que no te da, ¿qué pasaría? Como ser humano estaría frustrada, pero si yo tengo la fe, la certeza, no me va a faltar nada. Exacto. Entonces, es algo que de pronto hablarlo puede ser sencillo, puede ser fácil, pero al momento de vivirlo es algo muy diferente. O sea, yo también sí he pasado por eso. Y cuando uno se vive, es duro, es difícil, el enemigo te ataca, vienen muchos pensamientos a tu mente, vienen muchas cuestionamientos, o sea, tú dices, pero Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Pero muchas veces no nos detenemos a preguntar, ¿para qué es esto? ¿Para qué viene este tiempo, estos problemas a mi vida? ¿Por qué tengo estas circunstancias? Y es para de pronto tener más intimidad con Dios, pasar más tiempo en su presencia, que quizás el Señor nos está dando esos tiempos para poder estar con Él. Ay, qué lindo saberlo. Sí, porque muchas de las veces nos frustramos, nos acomplejamos de por qué no resultan las cosas, pero es verdad, Dios nos está protegiendo. Y cuando estamos con la armadura, Él tiene el control de todo. De ello tenemos el casco de la salvación y la espada del Espíritu. El casco de la salvación siempre nos recuerda que somos salvos. Tenemos aquí nuestro casco, nuestro armamento que nos protege, que protege nuestros pensamientos, al saber que nosotros hemos sido salvos. ¿Y salvos para qué hemos sido? Salvos quizás de la pobreza, quizás de una enfermedad. No, nosotros hemos sido salvos del pecado. El pecado nos tenía dominados. Quizás vivíamos en robos, en mentiras, en chismes, en cosas que al Señor no le agradan. Pero el Señor le plació rescatarnos, sacarnos de ese lugar y ponernos en un lugar mejor, que es estar en su presencia. Y siempre tenemos que recordar esa salvación tan grande, que íbamos camino a un lugar de tortura, se puede decir. Pero el Señor le plació rescatarnos de ir a ese lugar para llevarnos a un lugar mejor, que es un lugar donde podremos deleitar de su presencia. Entonces siempre tenemos que tener presente que somos salvos para buenas obras. No tenemos que hacer buenas obras para ganarnos la salvación, porque Cristo ya hizo la única obra perfecta, que era dar su vida en la cruz para salvarnos. Entonces nosotros no vamos a hacer buenas obras para ganarme el cielo. Vamos a hacer buenas obras porque ya tenemos el cielo ganado, porque ya somos salvos. Entonces nuestra salvación tiene que demostrarse por medio de las obras, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Entonces, siempre recordar que tenemos el casco de la salvación, y aunque alguien venga y nos quiera decir, ay, no, tú eres así, tú eres así, recordar que siempre estamos en un camino hacia la santificación. Oye, amiga, también hay algo ahí. Hay personas que también vienen a recordarte el pasado, o también vienen a decirte cosas que no son.
para dañar tu mente, tu pensamiento y de lo que tú estás caminando en rectitud para Cristo, porque Él conoce hasta tu más íntimo pensamiento, lo más profundo de ti, vienen y te atacan, o sea, de manera directa o indirecta muchas de las veces. Entonces, si no estoy protegido, ¿cómo voy a actuar de esa manera? Voy a actuar como ser humano, tal vez en mi humanidad, queriéndoles enfrentar o queriéndoles decir muchas cosas, pero entonces ahí puesto el casco, yo estoy protegida de eso. Exactamente, o sea, nosotros, esta armadura, como podemos ir viendo, nos protege, o sea, es una protección para nuestras vidas, porque siempre van a venir esos dardos, esos ataques, que queremos quizás resbalar, tropezar, pero si estamos bien protegidos con la armadura, eso no va a pasar fácilmente. De pronto el enemigo, porque es muy persistente y persiste, claro. quizás una de sus cualidades que persevera y persevera hasta quizás hacernos caer, pero nosotros debemos tener más firmeza, o sea, seguir siendo más disciplinados en las cosas del Señor para que eso no suceda, para que el enemigo no gane la batalla. Uh-huh. Entonces también debemos tener la espada del Espíritu, que la espada es la palabra del Señor. Y no es que tenemos que salir todos los días con la Biblia jalado y si viene el vecino le busco qué versículo para... O darle con la espada. Para darle, o darle a lanzarle un bibliazo para que no moleste. No, la espada, esa es la importancia de leer la palabra a diario, porque la palabra del Señor se va almacenando en nuestro corazón y llega un momento que tú sabes cómo responder acorde a la palabra de Dios. Entonces, si alguien te ofende, y tú dices, Dios mío, pero en su palabra dice que tengo que poner la otra mejilla. O sea, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y aunque no nos guste, pero ya en tu espíritu, ya quizás sabes que no tienes que responder como esa persona te está atacando de la forma que... Claro, a mí me ha pasado que, por ejemplo, me dicen algo y yo como que tengo todas las de ganar para decir un poco de palabras en contra de esa persona, pero es como que el espíritu mismo actúa sobre ti, mejor cállate. O sea, no digas nada, deja en mis manos porque yo haré todo y tú no hagas nada. Entonces el callar no quiere decir que, ay, ella está ganando o él está ganando por decirte muchas cosas y tú quedarte callada. Pero en el tiempo perfecto Dios actúa. Entonces no hay que hacer nada. Claro que uno como ser humano, como en nuestra carnalidad queremos decir en contra o arremeter lo que ellos dicen, pero el quedarse callado muchas veces, la mayoría de veces se podría decir, es donde uno se gana. Uh-huh. Y hay muchos ejemplos, o sea, muchas cosas en la vida práctica que uno puede encontrar en la Biblia. De pronto, qué hacer con nuestros hijos cuando tienen un mal comportamiento. O sea, la Biblia está escrita para toda la vida, o sea, no es solo como que para llevar a la iglesia y de religioso, sino que en la Biblia nos da muchos principios en cuanto a finanzas, en cuanto al hogar, en muchas cosas. Pero no olvidemos que la base principal de la Biblia es Cristo, es mostrarnos la salvación que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes que nos está viendo. Dios quiere darle una oportunidad de ser salvo, una oportunidad de una vida eterna, porque recordemos que nosotros tenemos un alma eterna, que si bien es cierto, cuando muramos se muere nuestro cuerpo, ¿no? Pero nuestra alma... si hemos sido salvos, irá a la presencia del Señor, pero caso contrario estarán apartados del Señor eternamente, en un sufrimiento eterno. Entonces, no debemos olvidar de eso, porque Jesús hizo un sacrificio tan grande para mostrarse a cada uno de nosotros, tomó nuestro lugar, porque nosotros debimos haber estado en esa cruz pagando nuestros pecados. Sin embargo, Él, sin tener pecado alguno, tomó tu lugar. Dijo, Gilda, yo no quiero que vayas a la cruz y mueras, no quiero que sufras. Y Él tomó tu lugar y sufrió lo que tú y yo y todos los que estamos aquí debimos de haber pagado. Entonces, ¿qué sacrificio? ¿Quién más va a hacer ese sacrificio por nosotros? ¿Quién más nos va a ofrecer vida eterna? Es algo tan grandioso. Entonces, no olvidemos estar siempre con la espada, siempre meditando en la palabra, en las promesas del Señor. Así podremos responder a cada uno de los ataques que vengan contra nosotros, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando el enemigo lo tentó. Él supo cómo responder, aunque el enemigo sabía la palabra de Dios y la atacó con la propia palabra, pero Jesús no solamente conocía las escrituras así de pasadita, Él sabía la profundidad y por eso supo cómo responder. Entonces debemos no solamente leer así la Biblia por encimita, sino estudiar, escudriñarla. Claro, en este caso,
como es, o sea, se conoce realmente que el diablo sabe la palabra de Dios, o sea, de hecho es un teólogo al 100%, se podría decir, de la palabra de Dios, pero ahí depende de nosotros meditarla, leerla, estudiarla, pero con la ayuda del Espíritu Santo la vamos a poder entender y reforzar el conocimiento que vamos adquiriendo día con día, el aprendernos textos bíblicos, el seguir conociendo más de su historia, de lo que hizo, de lo que hace, porque el mismo Dios que es de Jacob Abraham es el mismo Dios de ahora, solo que nosotros, por falta de disciplina tal vez en buscar a Dios, en buscar la palabra, hemos tenido como que una barrera, nosotros puesta obviamente, en esa falta de búsqueda hacia el Señor. Exacto. Bueno, queridos amigos, para hacer una conclusión específica de la armadura de Dios, debemos recordar en qué debemos reforzar. Debemos utilizarla, nos está faltando tal vez nos ponemos la coraza, el casco, nos falta la espada, nos falta el calzado, entonces el cinturón, ¿qué nos falta? O estamos vestidos completamente de la armadura de Dios. Por eso, queridos amigos, busquemos siempre en la mañana, es recomendable siempre que te levantas hacer una oración a Cristo, cubrirte con la armadura del Señor, para que de esta manera los ataques que vayas a recibir o vayamos a recibir, porque nadie está excepto de nada, poder responder de mejor manera, poder actuar, más que nada el mismo Dios del Espíritu Santo nos va a defender, nos va a ayudar y nos va a dar paz sobre todas las cosas. Luego, Michelita, tal vez. Sí, también para terminar, yo quiero hacerte como que una analogía. ¿Qué pasa si tú te compras una pistola, la mejor pistola que puedas comprarte y dices, como ahorita la delincuencia aquí está terrible, yo mejor voy a andar bien armada para de repente viene un ladrón Y le dispara. Viene un ladrón y te asalta, pero tú no sacaste tu arma. Y cuando vienes y te cuentas a tu familia y te preguntan, Gilda, pero como tú tenías el arma, seguro no te robaron. Y tú dices, no, me olvidé de sacar el arma, pero antes no me la robaron. Dices tú. El arma no me robaron, pero no la usaste. Entonces, ¿de qué te sirvió tener esa arma ahí? Si tú cuando necesitabas, estabas siendo atacada, no la usaste. Entonces lo mismo pasa, ¿de qué nos sirve tener ese conocimiento, saber que debemos tener el evangelio, el calzado del evangelio, toda la armadura? Pero si en el momento de la prueba, en el momento del ataque no lo utilizamos, no nos sirve de nada. Entonces por eso es que nosotros les animamos para que ustedes puedan ponerse la armadura, utilizar la armadura, y mientras vayan aprendiendo más de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va guiando cómo utilizar, en qué momento, y Dios es bueno, Dios se revela a cada uno si nosotros le pedimos de todo corazón. Eso es todo, esperamos que les haya gustado este primer capítulo de nuestro canal. Queremos llegar a muchas personas, compartir la palabra del Señor de una u otra forma, y queremos que ustedes nos apoyen. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chau, chau, amigos.